Me dijeron que mi video anterior no se entiende, así que haré un video por cada una de las monitas que nombré en ese video empezando por Komi. Analizaré su conducta y lo poco de sus pensamientos que se plasman en el manga para luego contrastar la información con los criterios de los trastornos que más se nombran cuando se hablan de Komi, o sea, la ansiedad social, el mutismo selectivo y el autismo. Pero antes, les contaré un experimento que hice con Komi. Como dije en el video anterior, no sé qué tiene Komi para estos casos, aunque se puede pedir ayuda o apoyo de algún colega, lo más recomendable es derivar al paciente. Para esto, le creé una nueva identidad a Komi. Ahora se llama Corina Santiago, de 16 años y nacionalidad filipina. Peruana. Mejor argentina. Para rellenar el resto de la anamnesis trate de ver el anime, pero... Entonces me puse a leer el manga, teniendo en cuenta que antes ya había leído hasta el capítulo 150 y Komi no evolucionó mucho en todos esos capítulos, también el hecho de que la segunda temporada acaba en el capítulo 130 y que el manga en total tiene 500 capítulos, considere que mi punto de corte sería el capítulo 73, que es básicamente toda la primera temporada del anime y el 14% del manga. Trate de poner todo el texto necesario para que mis colegas puedan poner poco de lumbre en este caso. Para el asombro de nadie, lo primero que me dijeron fue, ¿por qué no has tomado pruebas? Ya que la psicología no es tan simple como la muestran en muchos vídeos, la observación no es suficiente para llegar a un diagnóstico. Lo segundo que me dijeron fue que faltaba mucha información al caso. Y la verdad es que sí. La serie de Komi, al igual que la Bokchi, no tratan de representar fielmente lo que es un trastorno, solo les ponen a sus monitas características que están ahí para que la trama exista o para que las monitas chinas sean más monitas chinas kawaii. Lo último que me dijeron fue que no encontraban relación entre los síntomas y que la existencia de una entidad nosológica registrada en los manuales era poco plausible, pero la existencia de un trastorno era obvia a pesar de no saber su etiología. En otras palabras, Komi tiene algo, pero no saben qué. Básicamente llegando a la misma conclusión que yo en el video anterior. Inclusive alguien me dijo, entrevista a sus padres, tómale 1 millón y fíjate bien en las escalas de validez y fiabilidad, lo que básicamente significa, fíjate que no te esté mintiendo. Y esto no es porque las personas a las que les pregunte sean ineptos o inútiles, simplemente que el caso de Komi es extraño y andar por ahí diciendo que tiene tal o cual trastorno está mal, principalmente porque lo único que hacen es desinformar a la gente, esto debido a que muchas de estas personas no tienen lo necesario para reconocer los síntomas o signos necesarios para diagnosticar un trastorno. Y si Komi fuera una persona real, decirle que es autista o darle un diagnóstico errado es contraproducente para su tratamiento. La psicología ya tiene suficientes problemas para que los pibes de internet vengan a estar hinchando los huevos. Ahora, tomando la ansiedad social para empezar. Este trastorno se caracteriza por ansiedad o miedo al estar en público y sentir que los demás juzgan o escudriñan negativamente a la persona, y la persona teme que los síntomas de su ansiedad sean percibidos y por esto la persona tiene miedo y evita las situaciones sociales. Estas situaciones pueden ser específicas, como que la ansiedad se presente solo cuando la persona tiene que exponer, así como que se presenten en más situaciones. En el caso de Komi esto no se cumple. Primero que nada, no tiene miedo al estar en público, ansiedad sí, pero esta se presenta después de estímulos proporcionales. En el capítulo 15 ella tiembla, normal si todos se la quedan viendo de la nada. En el capítulo 44 pasa lo mismo cuando está trabajando repartiendo folletos. No sabemos los pensamientos de Komi, pero en el capítulo 1 del anime, nos muestra que ella piensa que los demás la odian. Bueno, si todas las personas a las que te le acercas, te miran asustadas o nerviosas para luego desmayarse o irse corriendo, básicamente la tratan como si fuera un matón genérico, por esto piensa que la odian, y después de esto no se vuelve a tomar mucho en cuenta los pensamientos de Komi, pero sabemos que a ella no le importa mucho que las personas la juzguen o critiquen. Sin embargo, quisiera rescatar algo de esto, y es que Komi no entiende bien las expresiones ni sentimientos de los demás. No es que no sea empática o que no entienda para nada los sentimientos, solo que se le dificulta hacerlo. Recuerden esto. Ahora, Komi no presenta síntomas de ansiedad tal cual, y tampoco le preocupa que se vean estos síntomas. Se le ve que parece temblar, pero fuera de eso solo recuerdo que en el capítulo 1 del anime su corazón late rápido y fuerte. Y esto de la tembladera lo abarcaré más adelante, no se lo olviden.
Para terminar, Komi no evita situaciones sociales, inclusive ella propone ir a la playa una vez y otra a comer ramen, además de otras en las que se ve que no evita el contacto social. Simplemente Komi no tiene ansiedad social, pero mientras leía de nuevo el manga, me di cuenta de una dinámica curiosa. Para explicar esto, quiero dar el ejemplo de un perro que tenía hace tiempo. El perro era muy agresivo con la gente que pasaba frente a mi casa, por lo que lo teníamos adentro la mayor parte del tiempo. Cuando venían visitas y el perro estaba afuera amarrado con una soga, el perro siempre trataba de morderlos, pero cuando las personas entraban y metíamos al perro, este se volvía en extremo dócil, como si hace un momento no hubiera querido atacarlos. Lo mismo pasa con la entre comillas ansiedad de Komi. Cuando está frente a alguien y lo mira se le ve temblar o algo tensa, pero después del primer intercambio de palabras esto para. Se puede ver en el capítulo 15, Komi está muy ansiosa y todo para entrar al Starbucks, pero después del primer intercambio desaparece la tembladera. Igual pasa cada que conoce a una nueva persona. Otra cosa de la que me di cuenta es que la tembladera le da cuando ve directamente a los ojos a las personas. Esto es nombrado en el Onesot, pero parece que la idea quedó también en el manga. Ahora explicando lo de su tembladera, esto significa muchas cosas, no solo ansiedad como la mayoría cree. Acá dicen que es tensión y acá que quiere volver a subir al tobogán. Es que como dije, Komi no sabe cómo comprender del todo los sentimientos de los demás y tampoco es capaz de expresar los suyos del todo bien. Cuando a Komi le da la tembladera es porque hay una emoción que quiere expresar, pero su mutismo no la deja. Ahora, la ansiedad social puede estar ligada únicamente a que las personas la miren a los ojos. Sí, pero Komi no cumple con más síntomas de la ansiedad social y tampoco sabemos la etiología de su ansiedad. Para explicar mejor esto, y haciendo una teoría basándome en el Onesot de Komi, lo diré de la siguiente manera. Komi presenta dos características, la falta de habla y una ansiedad leve. Komi menciona que cuando quiere hablar con alguien su mirada se centra en los ojos de la otra persona. Después de hacer esto pierde la voluntad para hablar porque se da cuenta de que no puede hablar bien. Entonces el flujo de las acciones puede ser el siguiente. Komi quiere hablar. Mira a los ojos a alguien. Le da ansiedad. También se estresa. El estrés causa rigidez. La rigidez impide que genere fonemas. Komi pierde el interés en hablar. La secuencia también puede ser. Komi quiere hablar con alguien. Lo mira a los ojos. No puede hablar. Le da ansiedad mantener la mirada y no decir nada. De igual manera puede ser. Komi quiere hablar. Le da ansiedad y estrés. No puede hablar. Mira a los ojos del otro. No sabemos en qué momento se dispara su ansiedad, por lo que tampoco sabemos su etiología y por ende tampoco podemos diagnosticar un trastorno, aunque, si me preguntaran, por todo lo que he observado de Komi, diría que el flujo de la situación es el que narre primero y esto se asemeja a una fobia específica. Claro que la intensidad de los síntomas no llega a ser suficiente y tampoco cumple con el criterio de evitar la situación que genera el miedo o la ansiedad. Con respecto al mutismo selectivo, este trastorno se caracteriza por el fracaso al hablar en situaciones específicas en las que se espera que la persona hable, mientras que es capaz de hacerlo en otras situaciones, y no se produce durante el curso de un trastorno del espectro autista, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Bueno, Komi no tiene ningún trastorno psicótico y por ahora digamos que no tiene autismo, entonces Komi cumpliría con ese criterio. Sin embargo, no cumple con el principal y más característico del trastorno. Komi no puede hablar en general, no es como si pudiera hablar en su casa, pero no en la escuela, no habla en ningún lado, ni escuela, ni trabajo, ni hogar, ni cuando sale con sus amigos. El mutismo de Komi debe responder a otro factor, cosa que no dijeron en todo el manga y tampoco creo que lo digan más adelante. Con respecto al autismo, imaginemos que el mutismo de Komi es un síntoma del TEA, pues es lo único que Komi tendría de TEA. Dejen que me explique de otra manera. El trastorno del espectro autista se caracteriza por tres trastornos, uno de comunicación social, otro la interacción social y otro de patrones restrictivos de conducta. En la parte de la comunicación social, la persona muestra dificultades para iniciar interacciones sociales. Da respuestas atípicas o de insatisfacción cuando tratan de hablar con él. Y presenta deficiencias en desarrollo, comprensión y mantenimiento de las relaciones, como dificultades para acomodar el comportamiento en distintos contextos. Por parte de la interacción social, existen problemas para empatizar y expresar sus emociones. Dificultades en el acercamiento social y fracaso en la conversación normal.
Disminución en el interés emocional o afectos compartidos y fracaso en iniciar o responder interacciones sociales. En la parte de la restricción de conducta, se presenta inflexibilidad del comportamiento que causa interferencias significativas con el funcionamiento. Las restricciones y repeticiones de comportamientos, intereses y actividades que se manifiestan pueden ser estereotipadas. Existe insistencia en la monotonía con inflexibilidad rígida. Presenta intereses restringidos en cuanto a fines muy específicos y anormales en intensidad. Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inhabitual por estímulos sensoriales del entorno. En el caso de que Komi tuviera autismo del grado más leve, entonces debería presentar lo siguiente: deficiencias de comunicación que causan problemas importantes, dificultad para iniciar interacciones sociales, ejemplos claros de respuestas atípicas o de insatisfacción cuando personas tratan de interactuar con ella. Impresión de poco interés en socializar. Interferencias significativas en el funcionamiento en uno o más contextos sociales. Dificultades para alternar actividades. Problemas de organización y de planificación que dificulten su autonomía. No sé ustedes, pero yo he visto a Komi hablar por teléfono e interactuar socialmente de forma normal mediante un cuaderno para comunicarse, así como salir de su rutina, desde que Najimi y Tadano vayan a su casa hasta trabajar de un día para otro. Si a Komi le quitamos su mutismo, no tendría problemas para comunicarse, esto lo vemos cuando se comunica de forma normal mediante su cuaderno. Además de que ha expresado que quiere hacer amigos y hablar, cosa que muchas personas con autismo rehusarían. Y si hablamos de las dificultades de Komi para empatizar o entender las emociones y expresarlas, esto es más por falta de práctica que por un trastorno del espectro autista. Pueden hacer la prueba hablando con cualquier persona solitaria de internet y verán que les pasa lo mismo, la falta de práctica social genera dificultades para empatizar y expresar emociones, aún así, Komi es capaz de hacerlo. En resumen, Komi no tiene autismo, ni siquiera uno leve. El único problema de Komi es su mutismo, y la etiología de este puede ser variada. En el Onesot, Komi sí parece tener un trastorno de ansiedad, sin embargo, esto fue cambiado para el manga, además de que la ambientación del Onesot parece más oscura, Komi sí pareciera que esconde algo de su pasado que le generó el mutismo. Y con respecto al resto de personajes de la serie, todos tienen rasgos exagerados, y muchos de los trastornos son de hecho rasgos cuya intensidad es desadaptativa. Explicado con palitos, la felicidad tiene su versión patológica que es la manía, el de la tristeza es la depresión, el del miedo es la ansiedad, claro que estas son emociones, el trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por un rasgo intenso de suspicacia, neuroticismo y rencor. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por rasgos inadaptados de impulsividad, agresividad, irritabilidad, irresponsabilidad y falta de remordimiento. El trastorno de personalidad histriónica por rasgos adaptativos de seducción o provocación, teatralidad y sugestión. Y no porque una persona tenga un rasgo que se indica en un trastorno significa que tenga ese trastorno, el rasgo de impulsividad, por ejemplo, se encuentra también en TDAH y el TLP. Ahora bien, con respecto a lo que el autor trató de hacer con el manga, en distintas entrevistas ha dicho que originalmente Komi iba a ser un hombre y se iba a inspirar en los problemas que él tenía para comunicarse, creo que está de más decir que Oda no es autista ni tenía ansiedad social. De hecho, cuando su esposa le mencionó a Oda que ella también tuvo problemas para comunicarse cuando era joven, Oda empezó a tomar inspiración de esto también. Oda nunca trató de que su manga refleje lo que es tener ansiedad social, autismo, ni nada de esto, y sus personajes distan de un diagnóstico, obviamente se ve que tienen un problema y ayuda profesional no les caería mal, pero repito, ninguno parece tener un trastorno como todos dicen, simplemente son excéntricos, porque esa es la naturaleza de la caricaturización. Eso fue todo por hoy, si no entendieron nada comenten. Pendejo no explica nada, y si entendieron todo comenten. Ya entendimos cuanto más planeas chingar con lo mismo. Por cierto, les recomiendo el canal de mi amigo, el bar de Asa, digo el bar del loco, que edita bien chido y le veo futuro a sus ensayos y comenten le quita no hizo nada malo. Si quieren etiquétenme en vídeos de gente que anda mamando con que cierto personaje tiene un trastorno para que empiecen los vergazos y colgarme de la fama de otros, que no se note que quiero monetizar el canal.